No sé cuál haya sido su situación el año pasado, pero este año que inicia, yo quisiera que usted llegue a sentir una convicción en su corazón de que usted será este 2017 una persona bendecida por Dios. Usted caminará como un hombre bendito por Dios, como una mujer bendita de Dios. Hay un pasaje en la Escritura, y lo mencioné parte de ello el pasado miércoles en la reunión, en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, y me gusta este pasaje donde el profeta Habacuc nos muestra una fe inquebrantable acerca de la seguridad y de la confianza que él tenía de la bendición de Dios sobre su vida. Y esta debe de ser nuestra actitud en este año del 2017. Esta debe ser nuestra actitud. Dice Habacuc capítulo 3 verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el profeta Habacuc, con todo esto yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sea lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que sucede en mi vida, es lo que está diciendo este profeta. Yo con todo eso yo me alegraré. Mi fe es tan grande, mi convicción de que Dios está a mi lado es suficiente para gozarme en el Dios de mi salvación. Dice al final del versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este profeta nos dice a través de esta escritura que si llegara a faltar algo, que si por alguna razón algo no se llegaría a dar, él de igual forma se alegraría y se gozaría en el Dios de su fortaleza. Y me llama la atención cómo es que este profeta dice: Él es quien hace mis pies como de cierva y me hace andar en las alturas. Se refiere a andar o a estar por encima de los problemas, por encima de cualquier circunstancia difícil. Entonces esta palabra revelada a nuestra vida nos enseña que falte lo que falte, no llegue lo que debería de llegar, tú y yo debemos de tener la actitud correcta. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: este año 2017 ten la actitud correcta. Que el gozo y la alegría siempre estén delante de nosotros, porque eso nos hará tener la plena confianza y seguridad de que Dios nos bendecirá y que Él nos proveerá en todo momento. Padre, oramos poniendo esta palabra en tus manos, que podamos hoy ser ministrados por tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga esta revelación a nuestra vida y que podamos entender, Señor, que somos benditos de Jehová, que somos benditos por ti, Señor. Que este año del 2017 esa sea nuestra confianza, esa sea nuestra seguridad, nuestra convicción de que tú bendecirás nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: si pasas por el fuego, no te quemarás. Si por las aguas, no te ahogarás. Él promete estar con nosotros. Y sabe, este año que hoy inicia, si algo necesitamos para poder atravesar estos 365 días que tiene este año del 2017, si algo requerimos es fe en Dios. Nuestra fe basada en Dios y no en las circunstancias. Que tú y yo estemos convencidos que este año del 2017
Dios desea bendecirnos. Él no solamente nos ama, sino que Él quiere bendecir nuestra vida, y Él ya bendijo nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener la fe, es indispensable. Si queremos caminar en este año del 2017, la fe va a ser indispensable para poder caminar en fe, para poder dar pasos de fe, para poder caminar no por vista ni por oído, sino por fe en la palabra de Dios. Así como para el tenista es indispensable una raqueta o una pelota para poder jugar en el partido, así también para ti y para mí es indispensable la fe. No podremos enfrentar batallas en este año si no tenemos la fe bien cimentada y bien puesta en nuestra vida. Nuestra fe debe de ser inquebrantable, sabiendo que la bendición de Dios está sobre nosotros. La escritura de este profeta Habacuc dice que Dios nos hará andar sobre nuevas alturas. Habla de nuevas temporadas o de dimensiones o de posiciones donde Dios quiere ubicarnos. Él nos hará andar sobre nuevas alturas, y si Dios dice que así será, entonces yo debo de creerlo. Si la Biblia dice que Dios me llevará a nuevos niveles o a nuevas alturas, yo debo de creerlo. Y yo debo de estar listo para lo que Dios hará en mi vida en este año del 2017. Y yo debo de estar equipado con la fe para que Dios me pueda llevar y yo pueda gozar de esas nuevas alturas. Habacuc dice que nos dará pies como de sierva o pies como de siervo, y esto pues parecería sonar extraño, porque pues pareceríamos venados o venadas. Pero si se fija bien las declaraciones que Dios da en su palabra, como hijos de Dios, a lo mejor pudiera parecer cosas extrañas. Como Dios dice que nos hará elevar a nuevas alturas, como Dios dice que nos moveremos, parecería algo extraño. Pero si se da cuenta en la Biblia, todo lo que tiene que ver con fe, todo lo que encierra la fe para nuestra vida y para nuestro diario vivir, parecieran cosas raras o cosas extrañas. Empezando por la salvación, por ejemplo. La Biblia dice que si tan solo confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y que Él es nuestro Salvador, dice que seremos salvos. Para muchos esto sonará extraño. Como una sola confesión de fe puede entrarnos para ser personas salvas. Suena extraño que con el simplemente hecho de imponer nuestras manos sobre los enfermos, estos pudieran sanar. Suena extraño que para lograr las proezas que Dios dice que lograremos, lo haremos en el nombre de Jesucristo. Y pudiéramos poner muchos ejemplos de las cosas extrañas que suceden o extraordinarias que suceden cuando tenemos nuestra convicción de fe bien plantada en el Señor. Es extraño que las ventanas de los cielos sean abiertas y bendición sea derramada hasta que sobreabunde cuando nos atrevemos a creerle a Dios y ofrendamos y diezmamos. Todo en la palabra de Dios, lo que Él nos dice que vamos a hacer y la forma en cómo la vamos a hacer, suena extraño. Suena extraño. Y más aún porque lo único que se requiere es nuestra fe. Nuestra fe para poderle creer a Dios que lo que Él ha dicho que hará en nosotros, Él lo va a hacer. Así que yo te digo en este año del 2017, acostúmbrate a lo extraño. Acostúmbrate a aquello que otros no entenderán, pero que tú y yo tenemos que aceptar que vienen de parte de Dios. Por muy extraño que parezcan, si Dios dice que Él nos dará pies como de siervas para alcanzar nuevas alturas, por muy extraño que esto parezca, yo creo que así será. Y entonces mi fe
me llevará a esos niveles. ¿Tú quieres verte bonito o subir la montaña o subir las alturas que Dios quiere que tú subas? ¿Tú quieres ser aceptada por la gente o ser aceptado por la gente, o tú quieres alcanzar las alturas que Dios tiene para ti? Por muy extraño que esto parezca, si Dios dice que va a funcionar, yo lo voy a creer en este año. Y yo daré pasos de fe sabiendo que Dios me llevará a esas nuevas alturas. Así que este año del 2017, mi hermano, prepárate para lo que Dios va a hacer en ti. No le pongas atención a lo que dicen las noticias, porque esto te va a sacar fuera del contexto de la palabra de Dios. No le pongas atención a todo lo que oímos y a todo lo que vemos, porque esto va a distraer, es un distractor de nuestra fe. Enfócate en lo que la palabra de Dios declara para tu vida y verás cielos abiertos sobre ti en este año del 2017. Este año que hoy inicia, yo quiero animarte de veras. Pon a funcionar los dones que Dios te ha dado. Desarrolla los talentos que Dios ha puesto dentro de ti. Aprovecha las oportunidades que Dios pondrá delante de ti. Porque mira, quien no lo hace, quien no desarrolla los dones y los pone en práctica, quien no desarrolla y aprovecha las oportunidades y pone a funcionar los talentos que ya Dios le ha dado, está demostrando a Dios que no tiene fe. Cuando tú desarrollas los dones de Dios, tú estás demostrando fe, que lo que Dios dice que hará en tu vida y a través de tu vida, Él lo hará. Pero cuando tú te detienes por miedo, cuando tú te detienes por temor, cuando el miedo te intimida y te paraliza, tú estás demostrando no solamente que dudas de lo que Dios ha dicho, sino estás demostrando tu poca fe en lo que Dios ha hablado. La Biblia nos enseña en un pasaje donde Jesús está hablando de los talentos. Dice que hubo un hombre que recibió un talento cuando había visto que otro había recibido 5 y otro antes de él había recibido 2, y ahora él recibía un talento. Y dice la Biblia en este pasaje del cual Jesús está hablando, dice que ese que recibió un talento corrió y lo escondió porque tuvo miedo. Que el miedo no te paralice este año del 2017. Que el miedo no te intimide hacer lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Seguramente este siervo que escondió el talento que Dios le había dado, seguramente se comparó con los otros y vio que los otros habían recibido más y dijo: no, yo recibí muy poco y mejor lo voy a esconder. Y esto me lleva a pensar cuántos de nosotros en este año que terminó despreciamos las cosas que Dios puso a nuestro alcance porque pensamos que fueron muy pocas comparadas con los demás. Siempre habrá alguien que Dios bendice más que a nosotros. Siempre veremos a alguien que tiene más que nosotros, y a veces eso nos hace detenernos y nos hace no desarrollar lo que Dios ha puesto ya dentro de nosotros. Yo me imagino que estos siervos que recibieron los talentos que Dios les daba también tuvieron miedo quizás. No lo dice así la Biblia, pero yo pudiera imaginarme que al igual que algunos de nosotros tuvieron miedo o temor de usar lo que Dios les daba. Pero a diferencia de este que corrió y lo enterró, ellos no lo confesaron. Ellos no confesaron negativamente que lo que habían recibido era poco y que tenían miedo y que por eso lo escondían, como lo hizo este que recibió un talento. Ellos no criticaron a su Señor, como lo hizo este que enterró su talento. Ellos simplemente lo pusieron y lo desarrollaron. Y fue sorprendente cómo Dios multiplicó lo poco o mucho que habían recibido. Y esto nos deja una enseñanza para este año 2017. Sea mucho o sea poco lo que Dios pone delante de ti,
Aprovéchalo, desarróllalo, inviértelo de tal manera que tú vas a ver la multiplicación de parte de Dios sobre lo que Él te ha dado. No presumamos tener revelación de parte de Dios si no la vas a llevar a la acción correcta o de la forma correcta. A veces decimos, es que Dios me habla, es que Dios me mostró, es que Dios me dijo, pero realmente lo que Dios nos ha dado no lo hemos puesto por obra. Nos hemos quedado callados o escondidos por miedo, por temor, por vergüenza. Quienes realmente conocían al Señor fueron aquellos que pusieron a trabajar los dones y los talentos que Dios les había dado. En esa historia de los talentos, quienes conocieron a Jesús, quienes conocieron a su Señor, fueron aquellos que pusieron a trabajar y a desarrollar los talentos que Dios les había dado. Mientras escondamos los talentos en este año del 2017, mientras menos productivos seamos, más cerca de las tinieblas estaremos y más alejados de la luz. Este año del 2017, Dios nos llama a ser productivos. Dígale al que está a su lado, sé productivo. Con poco o mucho que Dios ponga delante de ti, desarróllalo. Vas a ver lo sorprendente de cómo Dios puede multiplicar aún lo poco que Él te da y que pone delante de ti. Este año del 2017 tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Alguien diga amén. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. No podemos entrar en este año con la misma manera como pensamos en el 2016. Todos esperamos cambios y anhelamos cambios. Y el primer cambio tiene que empezar en nosotros. Como esposo tiene que haber cambios en tu vida. Como esposa, como hijos, como padres, como miembros de una congregación, como líderes, como servidores, como pastores, tiene que haber cambios en nosotros. Porque si no hay cambios, entonces no recibiremos lo que Dios tiene para nosotros en este año. Aun cuando vean las circunstancias difíciles, tu fe tiene que ser más grande que los problemas. Tu fe tiene que ser más grande que las circunstancias. Por eso necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Como hijos de Dios, debemos de pensar y de actuar de manera diferente. Mire, uno que es hijo de Dios no puede pensar y actuar de la misma manera de aquel que cree que es producto de la evolución del chango. Simplemente no se puede. Son dos percepciones diferentes. Tú y yo tenemos que pensar en este año del 2017 como un hijo de Dios. Pensar que somos benditos de Dios, que hemos sido bendecidos por Dios. Y para ello tenemos que empezar renovando nuestro entendimiento. Cuando salimos del sistema de este mundo, en nuestra manera de pensar, entonces somos trasladados al sistema del reino de Dios. Y ahí es donde Dios va a empezar a operar en nosotros. Ahí es donde su buena voluntad, agradable y perfecta, empezará a desarrollarse en nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios. Este año créale a Dios. Créale por milagros, créale por cambios en su vida, créale por cosas extraordinarias que vendrán. Créalo. Mire, yo puedo tener 1000 defectos y mi esposa puede mencionar muchos de ellos. Pero si algo tengo yo cuando se trata de creerle a Dios, mi fe es como la de un niño. Yo le creo, yo le creo. A veces he tenido cierto temor en dar algunos pasos, pero al final de cuentas digo, Señor, si tú estás aquí involucrado, yo avanzo, Señor. Y de veras que el Señor me sorprende lo que Él hace. Con lo poco o lo mucho, Él no
lo multiplica. Así que este año, amada iglesia, seamos obedientes a lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Dígale al que está a su lado, sé obediente este año. Mira, cuando somos obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos, cualquier semilla que tú siembres, cualquier semilla que tú plantes, dará su fruto abundante. Quizás el año pasado llegaste a pensar que no debiste de haber hecho aquello o esto, o tal vez llegaste a pensar que deberías de estar estratégicamente en algún otro lugar. Pero este año del 2016 ya pasó. Cierra ese ciclo del 2016 y entra en una nueva temporada. Y en este año del 2017 simplemente y sencillamente obedece a Dios. Sigue las instrucciones de Dios. Y sobre toda cosa, empieza a pensar de ti mismo según la medida de fe que Dios te ha dado. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2: no te conformes a este siglo, no te conformes a la manera de vivir que la demás gente vive, sino que seas transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice aquí la escritura: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este año tú debes de caminar en fe. Este año tú debes de moverte en fe, de acuerdo a la medida de fe que Dios ya puso en ti. Camina en fe, muévete en fe, piensa en fe. Piensa como una persona que es bendita por Dios. Mire la historia. Cuando yo preparaba este mensaje este fin de semana, Dios me llevó a la historia de Abraham y de Lot. Y hay una gran enseñanza, una poderosa enseñanza ahí acerca de la fe. Si usted ha leído este pasaje de Abraham y de su sobrino Lot, se dará cuenta que hubo un momento donde tanto Abraham estaba siendo bendecido, al igual que Lot, su sobrino. Ambos estaban siendo bendecidos de tal manera que la tierra donde habitaban ambos ya era muy pequeña. Y empezaba a haber pleitos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque se peleaban por las tierras. Porque las ovejas o el ganado de uno no alcanzaba a comer, porque el otro ya había llegado con su ganado y se había acabado el pasto que había. Y dice la Biblia que empezaron a discutir. Entonces Abraham y Lot llegan a un acuerdo. Y ahí me hablaba a mí el Señor acerca de la fe de Abraham. Y esa es la fe con la cual tú y yo debemos de andar este año del 2017. Dice la Biblia que Abraham juntó a su sobrino Lot y le dijo: mira, para que no haya más altercado entre nosotros, entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, le dice Abraham a su sobrino Lot: escoge tú el territorio donde tú deseas habitar. Y yo me preguntaba, ¿por qué Abraham le da a escoger a Lot la tierra que él desea habitar? ¿Por qué Abraham no escogió primero? Porque cuando usted escoge lo primero, o en primer plano, o se le da la oportunidad a usted de escoger primero antes que los demás, por lo general tenemos el pensamiento o la tendencia de que al ser los primeros nos va a tocar lo mejor. ¿No es esa la manera de pensar de muchos de nosotros? Cuando vamos a decidir por algo y hay más personas que van a decidir, siempre decimos: déjame a mí escoger primero, déjame a mí decidir primero, porque sabemos o entendemos, al menos nuestro razonamiento humano, que si somos los primeros en escoger, vamos a escoger lo mejor.
Y en esa mentalidad yo me preguntaba cuando leí ese pasaje de Abraham y de Lot, ¿por qué Abraham dejó que Lot escogiera primero? Y lo que el Señor me mostraba era de que Abraham estaba seguro que donde quiera que él fuere, la bendición de Dios estaría ahí con él. La bendición de Dios estaría con él, porque ya Dios lo había bendecido. Y si algo recordaba a Abraham en cada momento difícil que pudo haber en su vida, él recordaba: a mí ya Dios me bendijo, para mí ya Dios habló bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y Dios lo bendice diciendo: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Feliz inicio de año, mi hermano. Feliz inicio de año 2017. Hay 364 días.